Muy buenas. Hoy damos comienzo a esta nueva idea. El domingo celebrábamos el Día Mundial del Turismo y desde el área, desde el propio ayuntamiento, queríamos emprender esta nueva iniciativa. Tourism City Lab va a ser un proyecto nuevo donde vamos a poder debatir, donde se van a poder celebrar distintos foros, encuentros y debates sobre la situación turística en el municipio del Puerto de la Cruz. Hoy tenemos a 4 invitados de honor para reflexionar precisamente sobre ese guante que recogimos del Consejo Sectorial de Turismo para empezar esta campaña que se llama El turismo también depende de ti, con la intención de concienciar sobre la importancia en estos momentos de la seguridad sanitaria en un destino turístico seguro como es Puerto de la Cruz. Vamos a poder debatir, sobre todo reflexionar en esas medidas, en las aportaciones que cada uno de nosotros con la responsabilidad individual tenemos para cubrir con creces las expectativas de lo que ya está haciendo Puerto de la Cruz, que ha recuperado toda su actividad, ha recuperado su actividad cultural, turística, económica, dando los mejores números que se pueden dar en una ciudad con tanta vida. Desde aquí esperar que las personas que nos estén viendo sigan haciendo uso y cumplimiento de todas estas medidas de seguridad sanitaria, como puede ser la protección individual, esa colocación de mascarillas que tenemos que cumplir todos, y otras tantas como puede ser la higienización de las manos o todas esas medidas de evitar la aglomeración y otras tantas que ya conocemos y que se han interiorizado y que son importantes seguir cumpliendo. Así que a partir de ahora disfruten de este foro y sobre todo sigamos demostrando al mundo que Puerto de la Cruz es un destino seguro. Saludos, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Aunque es una mesa redonda grabada por circunstancias ajenas a nuestra voluntad y propias del COVID, sin embargo, hemos querido continuar con nuestra actividad normal, con aquello que todos nosotros sabemos hacer en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, sobre todo en los últimos meses. Y vamos a trabajar esta tarde dentro de un entorno que nos pilla muy cercano, que además encaja muy bien con el lema que el Puerto de la Cruz ha querido dar a este Día Internacional del Turismo, que es ni más ni menos que el turismo también depende de ti, también depende de mí, también depende de todos y cada uno de nosotros. Está realmente en nuestra mano que esto sea así y somos nosotros los únicos actores de esta obra en la que ninguno quería participar, pero todos tenemos que estar. Voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Enrique Lucini, soy CEO de LS Consultores y vengo del mundo del turismo. He estado durante muchos años, he coincidido con algunas de las personas que estarán presentes esta tarde conmigo. Hemos coincidido, en mi caso, fui en su momento director de viajes del Corte Inglés aquí en el Puerto de la Cruz y posteriormente director provincial. Después ya me pasé a la dirección hotelera y tuve el honor de dirigir varios hoteles y 2 cadenas hoteleras y ya desde hace 15 años organicé mi propio modelo de negocio, que es una consultoría turística, y me dedico sobre todo a la consultoría estratégica y fundamentalmente a la formación en habilidades directivas. No hemos venido a hablar de mí, así que vamos a iniciar rápidamente esta mesa redonda que nos va a llevar, si me lo permiten, desde ese origen, en octubre del 2019, en el que nos encontrábamos ante una expectativa realmente magnífica. Todas las previsiones en aquel momento eran que la temporada de invierno iba a ser posiblemente histórica, al final lo ha sido, lamentablemente, pero nos llevaba a unos números, a unas cifras y a unas previsiones, tanto desde la turoperación como desde el entorno hotelero y todos los actores que participan dentro de este mundo turístico nuestro, del cual vivimos prácticamente todos los que habitamos en las Islas Canarias. Nos las prometíamos muy felices y realmente empezaron siendo muy felices. En Navidades nos encontramos con un entorno que se mantenía, aunque había ya ciertas informaciones que podían tal vez, aunque no se tuvieron muy en consideración, podían ser tal vez en aquel momento tomadas en cuenta, pero todavía enero del 2020 era un momento en el que todos nosotros nos encontrábamos en una situación realmente de bonanza, boyante. Todos los hoteles estaban con unos rendimientos maravillosos, los guías trabajaban, los restaurantes trabajaban, los autobuses trabajaban, todo el mundo trabajaba y la verdad es que estábamos en ese entorno que nos gustaba estar y que sabíamos estar como profesionales que somos. Sin embargo, en marzo del 2020 ocurre lo que yo he llamado la tormenta perfecta. Se junta todo lo malo que se podía juntar en aquel momento y a todos nos coge
prácticamente en descubierto. Entramos en confinamiento, nuestras islas entran en modo bloqueo absoluto, como el resto del país, y a partir de ese momento todo lo que ha ido ocurriendo han sido circunstancias con las que no hemos tenido que trabajar anteriormente. Todo lo que está pasando y posiblemente todo lo que vaya a pasar todavía en un futuro cercano nos está llevando a un entorno en el cual, bueno, pues tenemos que ir poco a poco intentando descubrir e intentando averiguar qué es lo que está pasando para ser lo más proactivos posible y conseguir, que es el gran objetivo, pues que nuestro modelo económico a fecha de hoy recupere aliento y recupere esa necesidad imperiosa económica que es la que nos hace vivir. Dentro de este entorno nos encontramos con que tenemos actores y acciones. Nadie tiene una varita mágica. Es verdad que en algunos sitios, como en el Puerto de la Cruz, se están haciendo las cosas francamente bien, pero la realidad es que hay muchos elementos que tienen que convivir y tienen que ponerse de acuerdo y tienen que coordinarse para que todos los procesos que se están intentando llevar a cabo con errores y con aciertos, esos procesos realmente cobren vida y realmente cobren la vida positiva que queremos, que necesitamos y que vamos a tener sin duda alguna. Tenemos la política, tanto la nacional como la canaria. Dependemos en una parte muy importante de aquello que nos viene dado, pero también tenemos otra parte que podemos gestionar nosotros. La economía, tanto la general como la sectorial, que en nuestro caso no es sectorial, en nuestro caso es global. Dependemos en un 95% prácticamente, directa o indirectamente, de todo lo que tiene que ver con el turismo. Por lo tanto, la sanidad, la canaria y la sanidad internacional, porque nosotros nos cuidamos, pero también tenemos que tener en cuenta que se tienen que cuidar aquellos que quieren visitarnos a nuestras islas. Y luego la sociedad canaria, que hablaremos hoy largo y tendido sobre la sociedad canaria, la mentalización y la sensibilización de la sociedad canaria hacia aquello que hoy por hoy es nuestro soporte vital. Acciones que todos queremos que se lleven a cabo, que algunas están funcionando, otras no tanto, pero tenemos que trabajar en ellas. Fundamentalmente la conciencia social, absolutamente vital. En el Puerto de la Cruz se está consiguiendo una conciencia social posiblemente pionera y posiblemente la más representativa de todos nuestros destinos turísticos. La responsabilidad colectiva e individual, la resiliencia, que no es ni más ni menos que superar un trauma del calibre del que tenemos ahora mismo encima de nuestras espaldas. Y luego yo añado como formador de habilidades directivas la motivación y la superación. Necesitamos un componente extra plus de motivación y un componente extra plus de superación. Esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer juntos y lo tenemos que hacer coordinadamente. Hoy nos acompañan personas muy representativas de nuestro entorno sectorial, de nuestro mundo turístico, que insisto es en el que nos estamos moviendo el 95% de los que aquí vivimos, y vamos a entrar sobre todo en el componente sanitario, en cómo sanamos esto, qué estamos haciendo, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer todos e individualmente para que realmente Puerto de la Cruz sea y es ese destino seguro que todos queremos y para que nuestras islas vuelvan en lo posible a tener esa afluencia de turistas que son los que hoy por hoy nos dan vida. Muy bien, pues vamos a enfocar los datos principales para que nos sirvan de nexo de unión en las comunicaciones que vamos a tener a partir de ahora. El 90% de la economía y del empleo de Canarias está relacionado con el turismo. La caída de los turistas, optimistamente hablando, ha sido de un 65% este verano, algunos hablan del 85%. Es un dato, simplemente, es un dato muy potente, pero es un dato que lo que nos tiene que dar es la puerta de la oportunidad, la puerta de la esperanza. Ver si realmente vamos a estar o no inmersos en ese segundo cero turístico. Creemos que no y vamos a trabajar para que no sea así. Los semáforos en rojo, ¿cómo los vamos a poder apagar? ¿Qué tenemos que hacer? Para eso nos acompañan personas muy experimentadas. Si la sanidad muestra o no síntomas de tensión y esos síntomas de tensión, ¿cómo los vamos a mejorar entre todos para que vayan yendo hacia abajo? Y cómo vamos a mejorar esa concienciación de la población, que quizá desde mi punto de vista personal es donde tenemos ahora el pequeño gran escollo, ¿no?
Preguntas que vamos a trabajar, pues las voy a dejar puestas, las voy a ir posicionando después y vamos a empezar a trabajar con las personas que nos acompañan y vamos a empezar, no he seguido un criterio específico, si os soy completamente sincero, a las personas que me acompañan, según he ido recibiendo la información particular de cada uno de ellos, así la he ido colocando, así que Enrique, te toca iniciar este foro, esta mesa redonda. Bienvenido, lo primero, gracias por tu compañía. 4 datos vitales de Enrique. Es una persona absolutamente conocida en el Puerto de la Cruz y en la industria turística canaria. Se formó en el Colegio Británico y posteriormente en Alemania. Trabajó en el grupo Hyatt Internacional en Alemania y en Lucerna. Y desde 1995, nada más y nada menos, es CEO de Etigai SA, emblemático donde los haya. Y gracias por tu esfuerzo y gracias por tu trabajo. Actualmente es vicepresidente de Ashotel, es miembro del Consejo Canario de Turismo del Gobierno de Canarias, miembro del Consejo Rector del Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz y miembro del Consejo de Administración de Turismo de Tenerife. Pues Enrique, como te toca romper el hielo, el planteamiento, tienes ahora mismo tu tiempo y tu espacio, puedes comentarlo desde la perspectiva que quieras. Y yo, si te parece, te dejo caer un pequeño mensaje por si quieres coger ese hilo también. A mí me gustaría saber y me gustaría conocer un poco con detalle qué protocolos sanitarios se está siguiendo en la industria hotelera, en tus hoteles en particular, si quieres enfocarlo así, para darle a ese cliente esa seguridad que sabemos que requiere, que sabemos que necesita y que luego realmente no sabemos si valora mucho, pero realmente así es. ¿Y cómo están tus equipos, las personas en tu empresa, cómo están desensibilizadas con respecto a esta nueva normalidad, como decía el presidente del Gobierno? Bueno, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Yo sinceramente pensaba que iba a hablar el último, pero claro, ahora quiero hablar cosas para que luego mis compañeros no se sientan pisoteados por las respuestas que yo voy a dar. Por eso voy a tratar de enfocarlo de otra manera para los compañeros también. Así se me oye mejor, ¿no? Sí, vale. Referente a la primera pregunta de los protocolos que estamos aplicando en mi empresa, pues la verdad que ha sido un pequeño popurrí y un pequeño o una pequeña gran improvisación, según lo que comentaba aquí el moderador, el tocayo, por el mero hecho de que, como bien sabemos todos, nunca hemos estado en esta situación en el pasado, no teníamos manual, y por la parte hotelera teníamos muchas interrogaciones, muchos escollos, porque no sabíamos si adaptarnos o teníamos la duda si adaptarnos a las normativas nacionales, regionales, o también la derivada, las normativas que en su día empezaron muy tímidamente a darnos los tour operación, los señores que nos dan de comer, los que tienen muchas veces la sartén por el mango. Esas mismas dudas las teníamos no solo con el COVID, sino también con otras casuísticas en el sector hotelero. Pues bien, esas nuevas directrices que teníamos que seguir iban acompañadas de un desembolso bastante considerable, desembolso que muchas empresas no estaban presupuestadas, desembolso que teníamos que sacarnos de la chistorra con todos los respetos, sin tener ingreso alguno, ¿vale? Me vienen a la cabeza el tema de los guantes, el tema de las mamparas y el tema de las mascarillas. Muchos compañeros, y bueno, yo hablo por mi empresa, empezamos a invertir en medidas de protección de EPIs, equipos de protección individual, pero a medida del tiempo nos quedamos con la duda de que si lo estábamos haciendo bien, porque la normativa va cambiando, la formación, la ciencia iba averiguando cada vez más cosas, y de pronto no eran 2 metros, sino era 1,5 metros, de pronto los guantes desaparecieron y había estábamos dando tumbos, sinceramente, ¿no? Porque no sabíamos a qué atenernos y cuándo atenernos a qué cosa.
Por lo cual, mi empresa hemos decidido parar, porque la verdad que no sabemos dónde, o sea, parar en el sentido de no seguir invirtiendo hasta no tener una certeza más considerada para poder afrontar estos gastos, y esperamos que las inversiones que tengamos que hacer sean bien aprovechadas. Referente a la segunda pregunta que me hacía de los empleados, cómo han cogido... Tu gente, tu equipo. Bueno, mi equipo la verdad que somos 4 gatos nada más, porque desgraciadamente hemos tenido que enviar desde marzo al 90%, o no más del 90% de la plantilla al ERTE, y hemos quedado 4 gatos, con todos los respetos. Yo soy también un gato en este caso. Y la verdad que las medidas, las últimas las que más se han notado es como nos ven a nosotros ahora con la mascarilla, la que más nos ha dolido, porque es una que nos impide ser como somos, nos impide sonreír, nos impide respirar bien en este caso también, y la que más nos fastidia el día a día. Referente a las otras medidas que se han tomado, lo he dicho, en el hotel, como bien decía el señor Lucini, tenemos dos establecimientos hoteleros. Uno está cerrado desde marzo, que hay que visualizarse, un ejemplo que yo le ponía el otro día a un amigo, decir, aparca tu coche 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y luego arráncalo, para que luego veas cuánto vale arrancarlo. Cuánto vale, no en el sentido monetario, que también que es una derivada, sino el limpiaparabrisas no te va a funcionar porque las gomas están cascadas. Las bujías las tendrás que cambiar. ¿Cómo se llama? Las ruedas puede ser que no estén tan redondas como deberían ser. Simplemente dejo esto en consideración para que todo el mundo vea que parar un hotel no es echar un freno a mano, sino pararlo, y lo que vale dinero y esfuerzo y un buen talante es luego volverlo a arrancar. Pero lo que decía, el otro pequeño establecimiento, Tigaiga Suites, que teníamos una plantilla de 6, 7 personas, y ellos, lógicamente, como eran pocos y el establecimiento es pequeño también, pero pudimos hacer los turnos que no tengan un contacto tan fluido, es decir, llamarse por teléfono en vez de ir a verse, y las oficinas estaban bastante aisladas, por lo cual el uso de la mascarilla, hasta que se aplicó la normativa actual de hace 2 o 3 semanas, solo se usaba cuando había un contacto directo con la persona, y eso hasta ahora lo pudieron llevar bien. También hay que decir que al tener jardines grandes, lógicamente, y el servicio técnico, no estaban todos trabajando en una oficina de X metros cuadrados, sino se dispersaban bastante bien. Y eso era un punto a favor de la comodidad para poder trabajar cómodamente. Por parte de la empresa también lo que queríamos es que aunque estén trabajando, aunque no se podían ver, sí queríamos darle la oportunidad de tener un contacto social, ¿sabes? Porque todos, como bien comentaban antes, somos personas y quieren un contacto, verse la cara, y hemos tratado en el pequeño restaurante del hotel poder cambiarlo, remodelarlo de tal forma de que por lo menos a la hora de la comida tengan contacto y se puedan ver y contarse un chiste y comentar los partidos de fútbol o similares. No sé si... Me quedo quizá con ese principio de esto no nos lo esperábamos ninguno, evidentemente, y de esa dificultad natural que no es propia de nuestro destino. Puede ser propia de Baleares, puede ser propia de destinos de costa mediterránea, pero nosotros tenemos temporada de verano y temporada de invierno. Esto de parar y luego volver a arrancar no estaba dentro de nuestro ADN hotelero, turístico en bloque. Me voy a quedar con el dato de esperanza, es decir, has sido capaz, igual que tantos otros, de adaptarte a esta nueva realidad y que tus equipos mantengan un poco esa tensión positiva dentro de la situación que estamos viviendo, esperando que en breve, esperamos, empiecen las cosas a funcionar otra vez, ¿no? Yo, si me permite, quería contar una anécdota que la dejo aquí para que cada uno interprete lo que quiera interpretar o como lo quiera entender. En el Tigaiga Suites teníamos
una señora, una cliente repetitiva que venía y una señora alemana que llegó antes de que Alemania nos pusiera el farolillo rojo. Y esta señora es una señora de 75 cumplidos ya y nada más aterrizar le tocó la noticia del confinamiento obligatorio al regreso de Alemania. Pues nada, se fue el otro día y como era teníamos 6 clientes en el hotel, 6, ¿vale? Empecé a hablar con ella y bueno, como empecé a hablar con ella, o sea, tenemos contacto con la señora y es una cliente repetitiva. Y entonces le dije, bueno, y ahora, que lo siento, la paliza que le va a tocar ahora cuando vuelva a Alemania, el confinamiento. Él dice, no, a mí no me preocupa. Entonces me quedé, claro, extrañado. ¿Y ese comentario? Dice, no me preocupa porque le voy a contar, cuando yo tenía su edad, ella no sabe que yo soy un poquito mayor ya, pero ella pensaba que era mucho más joven. Cuando yo tenía su edad, pasaba que X veces a la semana sonaban las alarmas, teníamos que ir a los sótanos de las casas y estábamos 1, 2, 3, 4, 5 días en los sótanos, encerrados, sin comida, sin bebida y oyendo los bombardeos a X metros encima de nosotros, con la incertidumbre de cuándo o si podíamos salir. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. No sabíamos si el vecino, la casa del vecino o el edificio del vecino estaba ahí, no estaba ahí, si habían explotado, no había explotado, si habían minas, si no habían minas, bombas sin explotar. Y entonces, sinceramente, me dio un toque de positivo, un toque positivo para decir, mire, la señora esta, lo que ha vivido y con la naturalidad con la que se está tomando las próximas 2 semanas que va a estar en Alemania, en su casa, porque dice, yo en mi casa voy a ver a mis nietos de lejos, pero los voy a ver por el balcón del piso donde está viviendo, tengo una televisión, tengo de comer, tengo de beber, tengo luz, puedo ir al baño, me puedo duchar. Y ahí lo dejo y muchas gracias. Una cuestión de ponderación, Enrique, de Chapó. Gracias por tu intervención. Volveremos, luego haremos un debate abierto. Bueno, pues siguiendo el orden que ya comenté, José, es tu turno. José Barreiro, que se inicia en el sector turístico a principios de los años 70, la época dorada probablemente del turismo, como guía en Mallorca de un turoperador. Después dirigió Viajes Ceba y fue delegado en Turabia. Después, como director regional de Viajes Barceló y director general del área receptiva de España y Portugal. Actualmente es CEO de Coral Hotels. Pasó al mundo de la empresa con inversiones inmobiliarias familiares en Galicia y hoteleras aquí en Canarias, donde gestiona 3.500 camas repartidas en 11 establecimientos hoteleros y extrahoteleros. La formación la adquirió en los seminarios de Asunción y San Martín, Pinarlo de Santiago de Compostela, donde cursó Humanidades. Actualmente, José, también a la Asociación Calínico, ¿correcto? Sí, perdón, sí soy miembro Eres vicepresidente de Calínico, no estaba en el currículum, pero creo, correcto, corríjame si me equivoco. Sí. Miembro de Calínico a mucha honra, sí. Correcto, me consta. Soy de los mayores que están secretario de Azotel, este dato no lo tenía, mira. Y también, sí. Que yo te lanzo una pregunta que si quieres coges el hilo o si no rumbeas por los mundos que tú consideres. Yo te preguntaría, intentándolo enfocar al área sanitaria específicamente, que es un poco la que da forma a esta mesa redonda, si desde Calínico, si desde Azotel, si os sentís apoyados a la hora de un poco como comentaba Enrique hace un momento, ¿no? Ha sido todo como un poco de continua, pero si especialmente enfocado a la sanidad, si hay un sentimiento de apoyo al sector de la administración en general, de la sanidad en particular, esos protocolos más o menos concretos o esta información más o menos veraz o ese tal, siempre enfocado hacia esa visión de que tenemos que salir de esta cuanto antes y más fuertes de lo que estábamos, ¿no? No sé si este hilo te parece adecuado. Sí, me sirve para empezar. Nosotros no tenemos quejas de la sanidad, no.
¿no? A pesar de los cambios que haya habido en la sanidad del gobierno de Canarias, no tenemos quejas porque afortunadamente tampoco hemos tenido que utilizarla mucho, ¿no? Pero sabemos que está ahí, sabemos que es eficiente, sabemos que tenemos muy buena gente en sanidad, buena gente dedicada, y después de saber esto esperamos no tener que utilizarla, ¿no? Yo haría una reflexión al respecto, ¿no? Hace pocos meses, en el mes de junio, que bien estábamos, ¿no? Teníamos unos índices de infección que se movían entre el 5 y el 6%, y estábamos preparadísimos para tener una temporada de verano, pues yo diría que si no excelente, muy buena, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que nosotros mismos nos la hemos estropeado. Primero con Inglaterra, cuando nos pusieron en la lista negra, en primer lugar pusieron solamente a la península y nosotros con cuarentena. Esto fue un sábado 25 de julio, y posteriormente, 2 días más tarde, que nosotros estábamos pues decepcionados, cómo nos hace esto Inglaterra cuando nosotros tenemos mejores cifras que ellos, y protestamos mucho. Pero 2 días más tarde, el lunes, nos ponen a nosotros también, a Canarias y a Baleares, en la lista negra, ¿no? Eso fue un golpe tremendo, porque como todos sabemos, el mercado británico representa principalmente para Tenerife, en verano, representa el 50%, tal vez un poco más, ¿no? Y no sé si sabrían los ingleses o no sabrían al respecto que sabría el gobierno británico, porque realmente, un poco más tarde, 15 días más tarde, resulta que nuestras cifras se dispararon. Es decir, y a continuación, hace 3 semanas o esto, pues Alemania pasó lo mismo, ¿no? Que nos puso también en la lista negra, y una semana más tarde Holanda, ¿no? Bueno, realmente en estos momentos, de toda Europa, en estos momentos solamente tenemos a Bélgica para Tenerife y a Suecia, que los suecos afortunadamente pues no se lo toman, lo han enfocado de otra forma, y realmente es el único mercado que está abierto, ¿no? Que está abierto juntamente con Bélgica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi opinión es que, francamente, hemos tocado fondo. No, hemos tocado fondo. Las cosas no pueden ir a peor. Las cosas, sin lugar a dudas, van a ir a mejor. A mí, en una entrevista que me hicieron en el mes de mayo, creo que fue, sí, abril o mayo, finales de abril o mayo, yo decía de que después de este terremoto, ¿no? Tratando de darle otra forma, de este terremoto que hemos tenido con el COVID, ¿no? Como pasa después de cada terremoto, pero ya ni un tsunami, y que tendríamos un tsunami donde nos ayudaría a olvidar todos los males estos que hemos estado pasando, ¿no? Y ese tsunami, sigo confiando en él. El tsunami va a venir. Lo que pasa de que el no habernos comportado con la responsabilidad que debiéramos de habernos comportado lo va a retrasar un poco, lo va a retrasar. Si nosotros este verano hubiéramos tenido los índices de infección de 20 sobre los 100.000, 20 en los 14 últimos días sobre los 100.000, la mayoría de nuestros hoteles estarían pues casi llenos, porque tendríamos abierto el mercado británico. El mercado británico es un mercado muy de aquí, y además pues hay otros países a donde vuelve el mercado británico que a lo mejor nos darían preferencia a nosotros, sin lugar a dudas. Tendríamos el mercado alemán, ¿no? Tendríamos todos los mercados. Si nosotros hubiéramos sido más responsables, y no estoy acusando a nadie, ¿no? Pero más responsables. Por eso yo lo decía el otro día en el foro, y lo vuelvo a repetir, yo creo de que hay que hacer un máximo esfuerzo en concienciar a todo el mundo para que sean conscientes del daño, aunque muchas personas no están relacionadas con el turismo o piensan que no están relacionadas con el turismo, que es distinto, porque estoy de acuerdo contigo, el 90% aquí depende del turismo directo o indirectamente, pues que la gente se conciencie de que el daño es general y que lleva tiempo recuperar. Ahora estamos empezando a mejorar las cifras, eso va a dar confianza,
Y en el caso de Tenerife, mejor que en Gran Canaria. Vamos a ver con los corredores, lo que se está negociando con los corredores. La ministra ha estado aquí hace poco, hace 10 días. Se han reunido el día 28, ayer, ¿no? Se han reunido ayer, todos los ministros han presentado el protocolo a la Comisión Europea. Había gente que esperaba que había una respuesta ya hoy, que se abren corredores y esto no funciona así, Yo creo que tanto la ministra como en el caso de Yaiza, y el presidente del gobierno de aquí, porque me consta por la información que yo tengo de los touroperadores, ¿no? De hablar con los altos, el Chief Executive Officer, por ejemplo, de Bing, ¿no? De sus conversaciones con Yaiza y... No, la gente se está moviendo y se está esforzando, como tiene que ser, ¿no? Entonces, si ahora dentro de los próximos días o semanas, porque esto... la Comisión Europea tomará una decisión de común acuerdo con los 27 más uno me refiero a UK, al Reino Unido, pues yo creo que, aunque no sea unánime, que es difícil que sea unánime, pero que se llegue a algo que nos lo haga viable y que nos sea entendible para todos, ¿no? Es decir, actualmente, por ejemplo, en el caso de Finlandia pide 8 días, 8 infecciones, 8 infectados por cada 14 días por 100.000, ¿no? En el caso de Noruega son 10, en la mayoría de los países son 20, piden estar por debajo de 20. Alemania no lo pone mucho más fácil porque son 50. Bueno, a ver si se logra una cifra que no sé si será 20, si será 25, pero al menos de tener un punto de partida donde sabemos todos dónde estamos, ¿no? Bueno, yo creo que eso dará confianza, porque con los touroperadores el problema principal que tienen es la confianza de la gente, es la confianza. Yo puedo hablar por mi caso particular, ¿no? Yo trabajo mucho en el mercado escandinavo y teníamos unas ventas para este invierno fantásticas, pero en el último mes no recibimos más que cancelaciones en el periodo que va hasta Navidades. Muchas cancelaciones en el periodo que va... ahora mejor se me oye. Entonces, es culpa mía, perdón. Muchas cancelaciones en el periodo que va hasta Navidades. No después de Navidades. No, después de Navidades no, se mantienen a un 1%, un 2%. No. Entonces, ¿a qué se deben esas cancelaciones? Pues estas cancelaciones se deben a falta de seguridad. En las conversaciones que, por ejemplo, han tenido con la consejera, con Yaiza, pues se pensaba de que se podría hacer el PCR en origen, porque de hacerlo en destino esto no funcionaría. En origen, y al final pues tuvo que desecharse porque en Suecia lo mismo que se hace aquí, para tener un PCR se necesita, no sé si llama una receta, que se llama tiene que ordenarlo un médico para poder hacer el PCR, ¿no? Porque es una forma, luego lo podrá explicar mejor, una forma de asegurarse de que no quedan saturados los lugares estos, ¿no? Entonces en Suecia lo estuvieron tratando de conseguir, de poder hacer los PCR dentro de las 48 horas o 72 anteriores, y no fue posible el que se pudiera hacer para aproximadamente unas 1.000 personas, que son las que salen un día determinado, ¿no? Pero ahora, ahora sí hay muy buenas noticias, porque se está poniendo a prueba otro sistema de medirlo, que da los resultados en 20 minutos, que supongo mi compañero hablará después de él, ¿no? Pues eso sí permite en origen pues que los clientes pues vayan pues 1 o 2 horas antes, reunirlos en una sala por salida de avión, hacer la prueba a todos antes, y si sale alguno negativo, pues ¿qué le vamos a hacer? Se queda en tierra. Pero toda la gente que viaja en el avión tiene la seguridad de que no hay gente infectada. Entonces, en resumen, lo que piden es seguridad. En una encuesta que hicieron en Suecia, ¿no?, dio unas cifras muy interesantes, porque decía que el 30 y tantos % decía: yo no viajo ni en broma, ni que me inviten, yo no voy, ¿no? Y luego había un 6% que decía: yo voy a donde me dé la gana, porque esto es un cuento chino
las multinacionales y esto de la farmacia, que eso de COVID no existe. Pero luego está ese 50 y tanto, 60% que dice, no, sí, yo viajaría, sí, yo viajaría, pero claro, yo quiero estar seguro porque voy con mi familia, y yo quiero estar seguro de que, en primer lugar, de que si cambio de idea o hay cualquier cosa por ahí, que me devuelvan el dinero con 2 días de antelación, que yo pueda cancelar el viaje con 2 días de antelación y me devuelvan el dinero. Y la segunda es que, bueno, yo en el avión no quiero que haya infectados, ¿no? Y desde luego al destino a donde vaya, y esto es muy importante, al destino a donde vaya, que no esté peor que nosotros, que no esté peor que nosotros. Entonces, esas siguen siendo las bases que en base a las cuales recuperaremos nuestro mercado. Confianza, y la mejor forma de dar confianza es que nosotros nos ponemos en 20 o por debajo de 20, y entonces verán ustedes como, no sé si un tsunami, pero el principio de uno sí lo vamos a tener. Muy bien, José, magnífica exposición, muchísimas gracias. Me quedo con la palabra seguridad, que es la que yo creo que sobre la que pivota absolutamente todo lo que ahora necesitamos y todo lo que realmente ahora está ocurriendo. Has dado datos estadísticos muy valiosos. Hoy publicado Hosteltour, precisamente, que incluso aquellos que sí son los que se atreven a viajar, dentro de estos hay una estadística superior al 70% que reconoce que Canarias es un destino seguro, lo cual eso nos hace ver que realmente transmitimos en muchos aspectos esta seguridad. El Puerto de la Cruz es un destino seguro dentro de los destinos seguros, porque nuestro ratio, ahora nos lo confirmará la concejala, pero el ratio nuestro creo que está en 6, si no recuerdo mal, con lo cual casi nosotros podríamos tener un corredor para nosotros solos, ¿no? Ahora, ya te voy a anticipar la pregunta, realmente podría haber un corredor para nosotros solos. Te presento, si me lo permites, en 2 minutos, Carolina Rodríguez Díaz, licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, abogada, colegiada desde 2002 en el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Ha ejercido por cuenta propia, yo vengo de familia de abogados, así que sé lo que es eso, sobre todo lo duro que es. Y desde 2008, socia y directora adjunta de Cabrera Rodríguez, y desde junio de 2019 en excedencia profesional por función pública, ocupando la primera tendencia de la alcaldía del 17º Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y está a cargo del área de Relaciones Institucionales, Igualdad, Desarrollo Turístico y Progreso Económico. Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, si te parece, pues empatamos con... Te voy a hacer 2 preguntas en una. Mantengo la que había comentado del corredor turístico, de si realmente en la ciencia ficción, o no tan ciencia ficción, podría haber corredores turísticos específicos por destino. Sí funciona. Habla. Prueba, a ver. Funciona. Sí, funciona. Esa sería un poco la primera pregunta para romper el hielo, pero sobre todo, la pregunta si realmente en un mundo cuasi perfecto, si pudiéramos llegar al punto de que hubiera corredores específicos dentro del destino. Es decir, imaginemos Tenerife como destino, imaginemos Puerto de la Cruz como destino dentro del destino, que pudiéramos llegar a ese punto de nosotros estamos haciendo nuestros deberes, nosotros estamos haciendo las cosas bien, nuestros ratios son aquellos que nos exigen los países emisores, hagamos un corredor para el Puerto de la Cruz. Y te empato con cuál es la apuesta del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para ese destino seguro. Bueno, pues buenas tardes a todos, tengo que decir a todos porque hoy son mayoría compañeros. Esperemos que en otros foros podamos contar también con la presencia de más mujeres. Sí, en un ideal podríamos ser un destino con un corredor propio para nosotros. Desde que se inició pues toda esta situación tan devastadora, nadie pensó nunca encontrarse el Puerto de la Cruz vacío de turistas y lo recordamos y lo sentimos como algo realmente de ciencia ficción. Parecían las calles como nadie se lo podía imaginar nunca encontrarse este panorama. Y a esto nos tuvimos que enfrentar un gobierno recién prácticamente llegado al ayuntamiento, ¿no? Y bueno, ha sido muy duro, fue muy duro, pero desde un primer momento entendimos que esto era una cuestión
que requería una colaboración profunda entre todos, ¿no? Tanto entre el ámbito privado y público como el ámbito público-público, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue poner en marcha pues, un proceso de participación donde lo que hicimos fue convocar muchísimas videoconferencias con todo el sector hotelero y con todo el sector turístico, el sector comercial, que nos volcaron muchísimas propuestas. Y esas propuestas las llevamos a término mediante acuerdos institucionales en el ámbito de los plenos del ayuntamiento, aprobando medidas específicas económicas. Fuimos los pioneros en aprobar la ayuda al sector hotelero, aplicando el 50% de la bonificación de la basura para los hoteles y para el ámbito de aquellos empresarios que hubieran tenido que cerrar por motivos del COVID. Y también la ocupación de la vía pública la hemos suspendido hasta final de año, igual que la tasa de la basura, el 50% de la tasa de la basura. Y son medidas que ahora estamos comprobando, por ejemplo, que la FECAM la está proponiendo para su aplicación a partir del 2021. Sin embargo, ya nosotros la implementamos y de una forma convenida con el resto de las fuerzas políticas, porque entendimos que cualquier paso, cualquier decisión que se tomara en este ámbito y en este panorama tan complicado tendría que ser consensuado, hablado, compartido, y eso es lo que hicimos, ¿no? Hablar con todo el sector, compartir las demandas, las inquietudes. Eran momentos muy difíciles al principio de la pandemia y continuamos nadando en la incertidumbre de los datos que cambian de un día para otro, y hemos aprendido que ya no hay medio y largo plazo, es hoy y mañana y todo va cambiando, y así hemos ido transformándonos. Bueno, nuestro lema de la campaña que empezamos a implementar, incluso antes que otros municipios también, fue redescúbrete, redescúbrenos, haciendo un guiño a los inicios del turismo en el Puerto de la Cruz, que fue el turismo de salud, que venían desde Europa aquí a respirar, a disfrutar de un entorno saludable, y en un guiño a ese inicio, al comienzo del turismo en el Puerto de la Cruz, pues diseñamos y presentamos la campaña de promoción turística. Y realmente nosotros en el Puerto de la Cruz hemos disfrutado, entre comillas, de un panorama o de una recuperación económica durante el verano que ha sido completamente distinta a otros municipios. Prácticamente el 100% de la restauración empezó a funcionar muy rápidamente. En junio, a principios de junio, ya teníamos un hotel abierto, y hemos visto como muchos hoteles han abierto, muchos no, pero han abierto muchos hoteles y apartamentos turísticos, y algunos de ellos con una ocupación bastante alta. El problema ha sido pues lo que estaba comentando el compañero, que habían unas expectativas muy grandes y bueno, ha dado un vuelco a la situación, y de ahí viene, una vez más, con la participación del Consejo Sectorial de Turismo que hemos convocado, y hemos recabado todas esas propuestas y cómo ve el sector lo que hace falta ahora en este momento. Nosotros siempre partimos de lo que nos vuelca el sector, los profesionales que han trabajado de una forma tan denodada en el establecimiento de las medidas sanitarias en los hoteles, que ha sido exquisito por parte de los hoteleros y de todo el sector, y nosotros en ese sentido hemos estado con todo el sector, vamos a su lado y apoyándolos en todo lo que hemos podido, y ha sido el propio sector el que nos ha volcado cuál era el lema de la campaña del Día Mundial del Turismo, porque ya nosotros éramos conscientes, pero queríamos oírlo también del sector y nutrirnos de su profesionalidad y de su experiencia y de lo que ellos entienden que la coyuntura merece y requiere. Y efectivamente es que el turismo ya no depende solo de las instituciones. Las instituciones estamos haciendo un trabajo ímprobo, hemos hecho un trabajo ímprobo desde el Puerto de la Cruz, hemos hecho toda una estrategia de inversión pensando en que el Puerto de la Cruz continúe en el mapa, como bien decías antes, siendo un referente de destinos sanitariamente seguros. Se han implementado muchísimas medidas en este sentido y hemos querido dar, no ejemplos,
pero hemos querido hacer una apuesta que fue del alcalde y una visión del gobierno en general, de que dentro de una cierta normalidad, con el cumplimiento escrupuloso de las medidas de seguridad sanitaria, pero hemos celebrado todos los eventos. Somos un municipio que hemos celebrado prácticamente, hemos aplazado muy pocas cosas, no hemos suspendido prácticamente nada, y hemos querido decir que se puede seguir funcionando dentro de esta gran incertidumbre y dentro de esta gran parálisis, ¿no?, que nos ha llevado muchas veces el miedo al no saber, la incertidumbre, pero nosotros hemos querido apostar por continuar funcionando con un trabajo tremendo, pero seguir estando en el mapa señalados como un destino donde se pueden celebrar eventos, donde se puede continuar con una vida en el municipio, con un reclamo en muchos sentidos y siempre dentro de la seguridad sanitaria. Y bueno, las cifras nos avalan, porque efectivamente tenemos unas ratios muy bajas, las hemos conservado a pesar de que el municipio del Puerto de la Cruz ha tenido vida, ha tenido movimiento, ha tenido restauración, ha tenido eventos, ha disfrutado incluso de congresos internacionales que se han celebrado dentro de que se ha visto que ha bajado muchísimo, ¿no? Si tenían las expectativas de que fueran 400 personas, pues han sido 100, pero hemos querido seguir en esa tónica de remar en medio de la incertidumbre y recabar todos los apoyos y recabar toda la energía de todas las personas, los sectores, los profesionales que han querido sumar y que tienen que seguir remando obligatoriamente, ¿no? Porque los empresarios, emprendedores no pueden parar, no se los pueden permitir, y nosotros hemos estado también en esta visión de continuar hacia adelante. Me voy a quedar con voluntad y determinación, ¿no? Hay un esfuerzo ahí titánico, constante y continuo, y además yo creo, y lo voy a decir en primera persona, vivo muy cerquita del Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz es un destino que vive solo para y por el turismo. Sí, No tiene fábricas de muebles, no tiene refinería, no tiene ningún otro tipo de industria. Su industria es el turismo y el hacer felices a un montón de turistas que deciden, y habrá que preguntarse siempre el por qué, deciden venir al Puerto de la Cruz, y seguro que volverán a venir alguna vez, ¿no? Muy pronto. Yo voy a hacerte una pregunta que me va a servir para conectar con nuestro último invitado, y es, comparativamente, sin dar nombres, con respecto a otros municipios de la isla, ¿tú has notado, desde tu posición política, has notado que la sensibilidad del ciudadano en el Puerto de la Cruz es especialmente fuerte con respecto a otros municipios de la isla? Y si son municipios turísticos, ¿la comparación es todavía más potente? Yo no puedo hacer comparativa, lo que te puedo hablar es de cómo son los ciudadanos del Puerto de la Cruz y cómo se percibe y cómo perciben los ciudadanos del Puerto de la Cruz al turista. Nosotros nos hemos nutrido del turista desde hace muchísimos años, y el Puerto de la Cruz ha crecido, se ha transformado y es cosmopolita gracias al turismo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a vivir en simbiosis con el turismo. Entonces lo llevamos dentro, lo necesitamos, pero porque nos nutrimos mutuamente. O sea, el turista viene al Puerto de la Cruz y se siente como en casa. Lo acogemos de una forma natural y estamos acostumbrados a convivir con el turismo de una forma absolutamente normal, natural. Se integra de una manera no artificiosa, sino el turista puede disfrutar de todo lo que se hace y se celebra y se siente en el Puerto de la Cruz de una forma absolutamente natural, y esto es un valor del Puerto de la Cruz, forma parte de nuestra idiosincrasia también, el haber convivido y haber crecido y habernos desarrollado con el turismo, y en ese sentido sí es verdad que tenemos una sensibilidad quizás especial hacia ello, ¿no? Y por eso nosotros también hemos querido que los ciudadanos formen parte de la campaña, porque sí es verdad que el ciudadano del Puerto de la Cruz es consciente. Yo quiero también felicitar el civismo enorme de nuestros ciudadanos, y la campaña va dirigida a eso, a seguir recordar y no olvidar
que ya el turismo no depende, como estaba diciendo antes, de las instituciones solamente, depende de cada uno, de la responsabilidad individual, del cumplimiento de las normas sanitarias y de que las ratios se mantengan bajo control para que se genere la confianza que se estaba comentando, porque ahora mismo es fundamental para que vuelva a fluir el turismo, para que se genere esos corredores o ese flujo turístico a una zona que son las Islas Canarias, y particularmente yo por la cuenta que me trae al Puerto de la Cruz, que es segura sanitariamente. Es que desde el minuto 1 todos los turoperadores y el sector perciben a las islas como un destino sanitariamente seguro, y tenemos que seguir en esa línea con campañas, concienciación y responsabilidad en ese sentido. Comentar ahora, en este último punto, es lo que da vida al eslogan que se ha preparado para este año, ¿no? El turismo también depende de mí, Enrique, de ti, Carolina, y de todos los presentes, así como cada uno de los ciudadanos, ¿no? Del Puerto de la Cruz y del Valle de la Orotava, me atrevo a decir, ¿no? Sí. Pues Carolina, muchas gracias. Ahora abriremos debate y entramos con nuestro último invitado, José Miguel Rodríguez Suárez. Su currículum me dice que es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, experto en Gestión Clínica, cursos de doctorado en Medicina Preventiva. Experiencia desde el punto de vista asistencial, tanto como médico de equipo de atención primaria o como médico de urgencias extrahospitalarias. Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Tenerife, así como director del Área de Salud de Tenerife. Actualmente ocupa el puesto de gerente de atención primaria del Área de Salud de Tenerife desde septiembre de 2019. Bienvenido, José Miguel. Tú eres la voz cualificada desde el entorno puramente sanitario. Y bueno, pues para darte una entradilla, como he hecho con el resto de los invitados, yo te preguntaría, la visión, es decir, estamos preparados en la isla, y si podemos puntualizar a nuestra zona de influencia, ¿estamos preparados en la isla para todos estos vaivenes que anunciaba y comentaba Enrique al principio de su intervención? Toda esta situación que el ciudadano de a pie percibe como improvisada, porque yo puedo entender que la pandemia es como es y que nadie tiene todavía la información completa, pero estamos preparados a todos los niveles. Te abro el espectro allá donde tú quieras llegar. Si estamos preparados, si tenemos esa capacitación, si esa parte, digamos, política de la sanidad y la parte de la sanidad pura están en equilibrio para que todo esto tenga ese sentido que anunciaba Carolina, de tenemos que ser destino seguro y seguir siendo destino seguro. Gracias por la presentación y agradecer al Ayuntamiento pues la participación en este interesante foro. Yo creo que sí que estamos preparados, pero porque ya lo hemos vivido. Yo, que me tocó de primera mano, yo estaba el fin de semana de carnaval en una cena y de repente me suena el teléfono. Y era para decirme que había un positivo en el H10 del sur. Exactamente. Entonces, ahí está claro que nadie tenía ni los protocolos, era algo completamente nuevo a nivel nacional. Fuimos pioneros y en aquel momento se decidió que era necesario que se produjera el aislamiento del hotel. Bueno, desde el punto de vista sanitario, el tener a 700 huéspedes con sus correspondientes tratamientos, patologías, y tenerlos controlados y que no hubiera ni una sola incidencia destacable, indica mucho de qué buen destino turístico somos. Porque todo el mundo tuvo su tratamiento sin tener que salir a comprar, se consiguió con nombres comerciales diferentes porque había muchísima gente de diferentes nacionalidades y hemos sido referentes. Posteriormente a eso hemos tenido llamadas de muchos destinos para ver cómo habíamos hecho aquello, qué bien, y tal es así que las personas que estuvieron dentro de la organización de todo aquello, ahora mismo son los que lideran el equipo de rastreadores de la Gerencia de Atención Primaria, porque adquirieron una experiencia notable. Esto no nos ha enseñado nadie, hemos tenido muchas veces que coger el toro por los cuernos, obviamente
Por otro lado, vienen protocolos que vienen a nivel nacional y nosotros lo que tenemos que aplicarlos a nuestro ámbito, ¿no? Entonces, desde mi humilde punto de vista, cuando un turista viaja, lo que quiere es una seguridad y una tranquilidad. Y eso, desde mi punto de vista, Tenerife y el puerto de la Cruz, en este caso, lo tiene. En el peor de los casos, tenemos, si alguien se pone enfermo, tenemos hospitales importantes para dar respuesta. Pertenecemos a la Unión Europea, con lo que los usuarios vienen con su tarjeta sanitaria europea y tienen derecho. Eso no lo tienen otros destinos y hay que poner en valor ese tipo de cosas. Nadie se va a quedar sin una asistencia sanitaria. Si yo me voy a Estados Unidos, ya me vale llevarme un buen seguro médico, ¿no? Pues aquí tenemos que poner en valor desde el punto de vista sanitario todas esas cosas. Como bien decía la concejala, el Puerto de la Cruz tiene mucho que ver con el turismo sanitario y sigue estando. A nosotros, cuando damos historia de la medicina, se nos dice cómo ese turismo europeo venía, y especialmente al Puerto de la Cruz, y se sigue enseñando eso, cómo en aquel momento la gente se mejoraba, especialmente de las enfermedades respiratorias, y la amabilidad de nuestra gente, ¿no? Entonces, pues todos esos detalles es de los que hay que poner en valor. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y obviamente lo que tenemos que ver desde el punto de vista sanitario, que ya lo han comentado, es que nuestra incidencia acumulada sea muy similar a de donde vienen los viajeros. Y a la inversa, si yo me voy a Alemania y tengo el mismo riesgo de contraer el coronavirus, pues es que no hay ningún problema, porque el riesgo va a ser el mismo que en Tenerife. Cualquier sanitario que veamos en una entrevista va a insistir siempre en la distancia, en el uso correcto de las mascarillas y en el lavado de manos o el uso de hidrogel en caso de no tenerlo. Si todos hiciéramos eso muy bien, obviamente la incidencia sería mucho menor. Nuestra población está respondiendo. Es verdad que hemos tenido que ir aumentando los protocolos, ir mejorando, dando toques de atención para que la gente cumpla. Por lo general lo ha hecho. Y de ahí la importancia de aplicar todo eso también al turismo. Si los hoteles tienen sus protocolos, que sé que lo tienen, y se hacen las cosas bien, el riesgo es mínimo y tenemos que seguir con nuestra vida, ¿no? Normal y corriente. Yo creo que para eso estamos en un estado serio, con un gobierno serio, donde hay protocolos y donde se tienen que aplicar todo eso para dar una seguridad, que al final es lo que busca el viajero, y pierda el miedo a viajar. Todos recordamos y todos sabemos lo que hace poco fue el aniversario del 11S. Nuestra forma de viajar cambió después de eso. Pues con el tema del COVID va a pasar algo parecido. Aunque haya vacunas, las vacunas van a tener sus indicaciones, van a tener su seguridad, ¿no? y va a protegernos, pero no todo va a ser probablemente lo mismo que como estábamos previo al coronavirus. Habrá cosas que nos tendremos que acostumbrar, ¿no? Haciendo apunte con lo último que acabas de decir, que me parece muy interesante, es verdad que después del 11S cambiaron los protocolos de seguridad en todos los aeropuertos del mundo, pero cambiaron de una forma homogénea y muy rápida. Y aquí, sin embargo, lo que más entiendo que nos está costando es esa homogeneización de los protocolos, porque comentaba antes José, ¿no? En Suecia resulta que necesitas una receta, en el otro lado no se los creen, en este lado resulta que... Entonces, como que todavía hay una cierta descoordinación, porque está claro, o sea, yo soy un viajero impenitente y yo quiero viajar con cierta seguridad, no soy temeroso, pero quiero viajar con cierta seguridad. Pero claro, si voy a un aeropuerto, como ya me ha ocurrido últimamente, donde no hay absolutamente ningún control, donde me subo a un avión que tampoco hay ningún control, donde llego a un destino que no hay ningún control, eso no me da seguridad precisamente, más bien me da todo lo contrario. Claro, si nosotros, más allá del origen del visitante, si nosotros somos capaces de generar o de potenciar ese mensaje de somos destino seguro por esto, por esto, por esto y por esto, yo creo que sería todavía mucho más potente y el mensaje que transmitiríamos. El turismo depende de mí, de una concejala, de un médico, de un humilde servidor, de dos profesionales de primer nivel, depende de todos nosotros, esta es la realidad. Pero yo creo que ahora falta esa homogeneización de procesos.
que en Alemania se haga de una manera que sea exactamente igual que en España, exactamente igual que en Italia, exactamente igual que en Francia, con ligeros matices, pero que el que salga seguro, llegue seguro y vuelva seguro, ¿no? Y lo hemos hecho francamente bien, como anunciabas tú, Carolina, lo hemos hecho muy bien, porque hemos recibido, a pesar de los pesares, unos cuantos miles de turistas y nuestros ratios siguen siendo muy bajos. En otros destinos han recibido muchísimos menos turistas y tienen los ratios completamente desmadrados. Entonces, mal no lo estamos haciendo, ni mucho menos. Y el Puerto de la Cruz en particular lo está haciendo especialmente bien, ¿no? Bueno, pues vamos a dedicar 5 minutos, si os parece bien. Hacemos un debate abierto. Yo me he apuntado una cosa, si me permitís, luego exposición abierta por las partes de todos los presentes. A mí hay una cosa que me tiene un poco loco. Uno de nuestros turoperadores de referencia, TUI, si la memoria no me falla, desde el mes de agosto aproximadamente hasta hoy mismo, ha debido de anunciar como 4 veces cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, ¿no? La última es que va a abrir otra vez el 3 de octubre, pero cerró hace 2 semanas y hace 2 semanas está abierto otra vez. ¿Cómo, Enrique, José, cómo podemos gestionar estos giros de 180 grados cada 2 semanas? Porque, a ver, todos sabemos un poco cómo son las previsiones de las cosas, ¿no? Y vale que seamos gestores del cambio y que tengamos cintura, pero ¿cómo lo haces, Enrique? Varias respuestas que se me ocurren espontáneas. La primera es de un amigo que me dijo antes, lo hacen ellos por su propio interés, porque tienen que sobrevivir, Claro. porque le deben 3.000 millones de euros al gobierno alemán, que son 3.000 millones de euros que hay que devolver. Por eso, lo que decía el amigo, que tiene que hacerlo por su propio interés. Segunda parte de la respuesta mía es cómo lo gestionan, como nosotros cuando nos salen los BOE los domingos por la noche, que tienen que aplicarlo el lunes por la mañana. Hay que improvisar, hay que ser valientes en estos momentos y hay que también tener en cuenta que lo están aplicando. ¿Se me oye, no? Sí. Hay que tener en cuenta también que lo están aplicando en contra de lo que le está obligando, entre comillas, el gobierno alemán. Lo dejo ahí, a ver cómo se lidia esa situación. Porque, José, sí entendemos que hay un porcentaje importante que tú antes apuntabas de gente que sí sigue dispuesta a viajar con ciertos mínimos de seguridad, pero querrían venir al Puerto de la Cruz en un momento dado porque entienden que en el destino las cosas se están haciendo razonablemente bien. Esa es la información que entiendo que les llega. Sin lugar a dudas. Aquí la cuestión principal es dar la imagen de seguridad y que vean de que al destino donde van existe la seguridad, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, de Tenerife, pues se da la circunstancia de que tanto en la zona sur, en Adeje como Arona, las zonas importantes, y en la zona norte, como Puerto de la Cruz, los índices de infección son bajísimos. Están centrados en Santa Cruz. Por lo tanto, a ver cómo convencemos a la gente de Santa Cruz que se comporten bien, ¿no? Porque nuestro pan de cada día depende de que ellos se comporten bien y que bajemos los índices que están arriba, ¿no? Y no es tan difícil, porque últimamente ya está bajando un poco, ¿no? Pues un pequeño esfuerzo, y cuando digo un pequeño esfuerzo es un esfuerzo de 2-3 semanas, pues posiblemente nos pongamos casi ahí y después que lo mantengamos, que no vengan Navidades y los tropeemos, ¿no? Con la escena de despedida de fin de año y todo esto, ¿no? Que nos mantengamos ahí y entonces al menos lo que es la temporada de invierno, desde Navidades hasta Semana Santa, la salvaríamos, ¿no? Y eso, mi opinión, lo tengo clarísimo, eso depende única y exclusivamente de nosotros. Y repito, de convencer a la gente de Santa Cruz y La Laguna de que piensen en nosotros, de que piensen y en ellos también, porque al fin y al cabo está afectando a todo el mundo y a ellos también. Dependemos de eso nada más. En el caso de aquí, en el caso de Gran Canaria, pues también lo tienen que lograr, ¿por qué no? Pero a lo mejor nosotros le podemos servir de ejemplo, porque ellos tienen el listón todavía muy alto, el listón de las infecciones, pero es alcanzable, porque allí pasa una cosa parecida, en lo que es Playa del Inglés, Maspalomas y esto, es muy bajo, pero en Las Palmas, que es una gran ciudad, más de 400.000 personas, pues estropean las estadísticas de los destinos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr. Y lo otro vendrá por añadidura, y no tengo la menor duda
de que lo vamos a lograr. No tengo la menor duda. Lo que pasa es que a lo mejor se va a retrasar un par de meses que no pensábamos que iba a pasar, pero hemos aprendido la lección y seremos buenos chicos. Esperamos haberlo aprendido. José Miguel, ¿mano más dura a los que no parece que entiendan el mensaje del turismo depende de mí? Yo creo que sobre todo porque en general los casos que estamos viendo positivos son cuando nos relajamos. Están dentro del grupo de amigos, el entorno familiar. Yo puedo estar hoy aquí, si alguien no tiene bien puesta la mascarilla, no he mantenido yo la distancia, me voy, mis padres que no han salido, que han estado en su casa, resulta que yo soy el que los transmito. Pues eso es lo que quizás es el mensaje más importante. Las autoridades han adoptado medidas para que el cumplimiento de las reuniones no sea lo habitual y si hay que sancionar, se sancione, y así lo ha entendido Salud Pública. Pero aparte de eso, debemos ser nosotros los que tenemos que tener la bombilla encendida en todo momento. A la hora de reunirnos, voy a separarme un poco. Todavía nos cuesta interiorizar, sobre todo cuando estamos en un ambiente muy familiar y cercano. Es lo que tienen los países latinos, ¿no? Que buena parte, desde mi punto de vista, porque cuando vemos esas grandes diferencias, todos sabemos que los países más nórdicos, pues los hijos no están tanto tiempo en el núcleo familiar como están aquí, no son tan cariñosos como somos nosotros, y seguramente algo tiene que ver también eso. Fíjate que incluso hay un componente empático en todo esto. Hace unos días salió la noticia de que el ministro de Turismo austriaco estaba empezando a tirarse de los pelos porque su temporada, que es ahora, en invierno, con todas sus estaciones de esquí vacías, ahora es cuando se daba cuenta de la importancia del turismo. Hasta ahora probablemente las noticias que llegaran de España le entrarían por aquí, le saldrían por aquí, pero ahora que le toca a él en el hueso, es ahora cuando esto va a ser una catástrofe y tal. Pues que venga y que nosotros le enseñamos cómo se gestionan estas cosas, ¿no, Carolina? Bueno, pues te dejo última intervención. Vamos a ver si entre todos, me ha encantado oír, no estaba tan al día como tú, obviamente, el hecho de que ha habido esa unión de fuerzas y de sectores y de actores implicados en algo tan complejo como este. Bravo por vosotros por aglutinarlos, bravo por ellos por haber participado. Supongo que habrá habido sus cosas, como siempre, es lógico, ¿vale? Pero bueno, lo importante es el final, ¿no? Sí, es haber llegado a una sí. meta todos juntos y que se estén Exacto. haciendo ya cosas oyendo a unos y oyendo a otros, ¿no? Ese ha sido nuestro cometido, nuestro gran esfuerzo ha estado centrado en eso, en la unión, en sumar, en recabar esfuerzos, recabar apoyos y remar todos en el mismo sentido. Y bueno, ya sabes que aquí estuvo la ministra hace unos días, como bien ha dicho Pepe Barreiro, y ella se ha llevado de primera mano y de hecho ayer lo ha presentado en ese texto conjunto con los ministros de turismo de 10 países, la real intención de que se homogenicen los protocolos. Incluso otra demanda que surgió del Consejo Sectorial es que se implemente o se sectorice de forma no estatal a nivel nacional, sino regional e incluso insular, consta en el texto, con lo cual pues quizás nuestras demandas han llegado a Europa de esta manera, ¿no? A través de la ministra y plasmada en este texto, donde se insta a que las medidas se tomen a nivel insular incluso. Entonces yo creo que ha tenido trascendencia nuestras demandas y todo el trabajo que hemos y todo el esfuerzo que se ha volcado desde todos los sectores y desde las instituciones. Y bueno, esperando que la situación se revierta, yo soy, dentro del realismo, tengo mucha esperanza en que esto suceda y confío plenamente en la ciudadanía, en la conciencia, en que tenemos suficiente madurez para revertir la situación, todos y cada uno asumiendo, ¿no?, nuestra cuota de responsabilidad individual, y porque tiene que ser así. Y yo creo que la gente y las personas y los ciudadanos en última instancia lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir o lo seguiremos manteniendo, que es lo importante, que en algunos sectores ya lo hemos conseguido, en otros les está siendo un poco más complicado, pues el tema de nuestra forma de ser y nuestra idiosincrasia, ¿no?, de tener siempre que no, pero yo creo que es una cuestión de aprendizaje, de reinventarnos, de
de salir fortalecidos de esta resiliencia que estabas hablando, ¿no? De este golpe tan duro, salir fortalecidos y sobre todo de que se empiece, y yo creo que este es el inicio de ese gran debate que queremos plantear en el Puerto de la Cruz, de toda esta experiencia tan dolorosa muchas veces, que salga lo mejor de nosotros. Esto es lo más importante, que de todo este dolor, de todo este sufrimiento, de todos estos planteamientos, de toda esta creatividad incluso que ha surgido durante el confinamiento y con posterioridad, ¿no? De esta necesidad de readaptarnos a la situación, salga lo mejor de nosotros, que pongamos lo mejor de nosotros sobre la mesa, y también el debate sobre el turismo, sobre hacia dónde vamos en Canarias, hacia dónde va el turismo, qué es lo que necesitamos, cómo tenemos que transformarnos, porque hemos comprobado que tenemos una dependencia absoluta de determinadas cuestiones, y todo esto, lo importante es que genere todo este debate y que salgamos fortalecidos de todo esto, y yo estoy convencida de que sí, de que el ser humano tiene esta capacidad y por eso estamos aquí. Yo creo que después de este sufrimiento, y como decía tu clienta alemana, casi ahora estamos metidos en ese refugio. Cuando salgamos del refugio, estoy absolutamente convencido que vamos a reencontrarnos con nuestro turista. Habíamos perdido un poquito, yo creo, la referencia del turista. Casi que el turista venía por obligación, y el turista nunca viene por obligación. El turista él decide venir a nuestro destino y tenemos que darle las gracias solo por esto. Hombre, yo creo que hemos adquirido plena conciencia del valor del turismo. Correcto. Aunque lo tengamos que reinventar, aunque lo tengamos que transformar, aunque surjan todos los debates y todo esto coja otros caminos, otros derroteros o lo que sea, nosotros creo que somos conscientes de que el turismo es absolutamente importantísimo e indispensable en nuestra economía. Vamos, es que hoy por hoy, ahora mismo sí, luego nos podremos dedicar a otra... Dentro de 7 años, como dicen los especialistas, ¿no? Que los cambios se producen en 7 años, pues dentro de 8 años igual ya estamos en esta mesa redonda hablando de tecnología o hablando de los nómadas, digitales que viven en Canarias, ¿no? ¿Quién sabe? Pues eso es un debate muy interesante, el que acabas de nombrar. Muy bien, pues con esto, si os parece, gracias por vuestra asistencia, gracias al Ayuntamiento por darnos esta oportunidad a todos. Bueno, nos hemos movido por la realidad, por el presente y por ese futuro esperanzador que tiene el Puerto de la Cruz por delante. Empresas que volverán a abrir, personas que no tendrán tanta carga de trabajo, ayuntamientos que tienen ya el punto de mira bien orientado, y nada más que darles las gracias por su tiempo, por escucharnos. Esperamos que todo esto y este tiempo haya servido y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención.